Un nuevo programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente en este programa donde hablamos sobre la vida de Enrique, sobre justamente la santidad que Enrique nos dejó y que estamos todos rezando y estamos orando para que pronto realmente Enrique Yo pueda ser santo. ¿Qué les parece si para empezar este programa vamos a rezar la estampa de Enrique, que por supuesto la pueden solicitar a través del 11 30 98 1000 o si no en Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com. Nos piden la estampa y se las vamos a estar enviando sin costo alguno. Oración. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la visita de Monseñor Olivera a la fragata Ara Libertad fue descubierta una pintura del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Fue en el transcurso de la mañana del jueves 11 de mayo, donde el obispo visitó a la embajadora de los mares que se encuentra amarrada en el apostadero naval del puerto de Buenos Aires, que justamente zarpó el día de ayer. El obispo castrense de Argentina llegó acompañado por el capellán mayor de la Armada Argentina, padre Francisco Rostón Maderna, quien se encontró con el capellán de la fragata, padre caballero Pablo Daniel Caranic. Completando la comitiva, Fernández Elizalde, el administrador de la causa de Enrique Yo, el contraalmirante González Dey y familiares de Enrique Yo. Por supuesto estuvieron las hijas, Sara y Elsa Yo. Al abordar fueron recibidos por el secretario general de la Armada, contraalmirante Diego Eduardo Suárez del Solar, y el comandante de la fragata Ara Libertad, comandante Gonzalo Nieto. Luego recorrieron la nave, escucharon al capitán de navío González Nieto, quien expuso sobre la fragata y sobre su inminente campaña por los mares. Los presentes se dirigieron hasta la camareta de guardiamarinas en comisión, donde luego de escuchar al autor del libro Yo, de cadete naval, aspirante a santo, González Dey, del administrador de la causa de Enrique Yo, Fernández Elizalde, se descubrió el cuadro del venerable siervo de Dios. Muchas actividades estuvieron presentes la semana pasada, en esta semana, las que vamos a ir contándoles durante el programa para que ustedes se vayan enterando y así de esa manera también puedan participar en las próximas actividades. El jueves 18 de mayo a las 8 de la noche, a las 20 horas, va a haber un webinar internacional, Economía de Francisco, colaboración por el bien común. Esto lo organizan varias instituciones, UNIAPAC, Latinoamericana, ADEC y USEM. Los invito a participar. El que esté interesado nos manda un mensaje al 11 30 98 1000 y nosotros le mandamos el link para que se puedan inscribir. Economía de Francisco, colaboración por el bien común. No dejen de entrar a la página de Enrique, es www.enriqueyo.com. También nos pueden mandar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Las páginas oficiales
para saber mucho más sobre la vida del siervo de Dios es en Facebook, en Instagram, en YouTube, tienen que colocar Enrique Yo Oficial. La palabra yo, para los nuevos, para los que nos están escuchando, que por primera vez hoy se suman a nuestro programa, el apellido Yo se escribe S-H-A-W y nos mandan mensajes al 11 30 98 1000 y les vamos a estar respondiendo. No dejen de hacerlo. Hay muchas novedades todo el tiempo. Saludamos con mucho cariño a Laura Dupraz, que nos escribió, que de manera casual dice que escuchó el programa de Enrique, se considera una admiradora de Enrique y por supuesto desea que se haga realidad el camino a la santidad. Le mandamos toda la información de Enrique, los libros, el tango, los links para que pueda entrar y visualizar también algunos de los temas que tienen que ver con Enrique Yo. Así como Laura, manden su pedido con nombre y apellido y la zona, si son tan amables. Así vamos viendo de qué zona nos están escuchando. Al 11 30 98 1000. Ahora vamos a escuchar qué es lo que hacía Enrique para superar los problemas de la empresa. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar
nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2000. El testimonio y la obra de Enrique Sho nos enseñan a ser mejores dirigentes de empresa. Enrique ponía las prioridades donde siempre debieron estar, en un ambiente inclusivo, un ambiente de trabajo con el trabajador en el centro. Promovía el valor del esfuerzo y cuando llegó el momento se jugó por los trabajadores y sus familias. Los tiempos han cambiado, pero la verdad es que los desafíos siguen siendo los mismos. Lograr en la Argentina una economía que incentive y premie la inversión privada, pero poniendo a las personas en el centro para asegurarles una trayectoria de vida para todos. En el centenario de su nacimiento lo recordamos como modelo de empresario y padre de familia. Cuando en nuestro trabajo diario tenemos dudas de cómo seguir, de cómo resolver los problemas, nos inspiramos en él. Buscamos respuestas en su mensaje de emprendedor, de amor y responsabilidad. En su camino a la santidad, Enrique Sho nos conmueve e ilumina para ser mejores, para seguir llevando el mensaje de Cristo a las empresas. Y seguimos escuchando más testimonios de Gonzalo Tanoira, de Sara Sho de Crito, de Fernández Lizalde, de ex empleados de la empresa Rigoló, de gente que fue conociendo a Enrique o que fue conociendo su historia y que a través de la historia ellos se sintieron realmente tocados y a partir de conocer la historia, ellos también cambiaron su historia. Sigamos escuchando más testimonios.
Les voy a contar un poco cómo conocí a Enrique. Un día una tía mía me acerca una nota del diario Clarín que hablaba sobre un hombre, un empresario argentino y en proceso de canonización. Digo, qué raro, no sé. Ya el hecho de que sea un empresario es sorprendente, que esté en proceso de canonización, que tenga la posibilidad de ser santo. Y encima que sea argentino, o sea, que vivió en el mismo contexto que vivimos nosotros, con exactamente los mismos problemas que hay en la Argentina. Varían un poco, digamos, después de 60 años, pero la verdad es que son muy parecidos. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho y me empecé a interesar en conocer su vida, que, bueno, empecé a leer un montón de libros, conocer su historia, y la verdad es que ámbito en el que tratás de leer un poco, no sé, en la familia, en la sociedad, en la empresa, ámbito en el que estuvo trabajando, en el que estuvo participando, su conducta fue intachable. Todavía no le encontré el defecto, sigo buscándolo, sigo tratando de encontrarlo y no lo encuentro. Una y otra vez me sigo encontrando con su perfección, con su santidad. Traté de captar algunas anécdotas de Enrique con los conceptos básicos. Diálogo, no hay mucho para decir, está muy concreto en esa frase de Enrique que dice: por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar y entonces conversar, no discutir. Esto lo llevaba mucho a la práctica en las reuniones de directorio, o sea, no perdía tiempo, o sea, él se concentraba en escuchar y recién después tiraba su bocado. Pero, no sé, en este mundo tan agitado uno se la pasa queriendo hablar y a veces hay que cerrar un poco la boca y escuchar más. Lo digo por mí. Bueno, escucha activa. La empresa tenía 3.600 empleados y Enrique conocía 3.600 problemas. Y yo ahí puedo agregar lo siguiente: no es que solamente conocía los 3.600 problemas, sino que hacía de todo por solucionarlos. Y además de todo eso, es que creo yo, por lo que estuve leyendo y por la gente que fui conociendo a raíz de conocer un poco más de la vida de Enrique, es que no eran solamente 3.600 personas, sino que eran bastantes más, porque él no es que solamente estaba en el ámbito de la empresa, sino que colaboró en miles de otras cosas, entonces conocían bastante más gente y la verdad es que creo que ese número se queda corto. Con respecto a empatía, la verdad es que estuve pensando bastante, digo, bueno, ¿cuál de todas las anécdotas que hay de Enrique, cuál cuento? Era muy difícil elegir una, así que bueno, por un lado quería contar una que cuenta que él logró, digamos, donó, compró muebles, un juego de muebles para un empleado que no sé si se estaba por casar o algo por el estilo, y cuando llega a la casa su esposa Cecilia le dice: che, pero nosotros no tenemos juego de muebles y le estás comprando juego de muebles a otros, y le reclamaba. Y él, o sea, eso es un ejemplo para mí muy claro de su preocupación por los demás. O sea, sí, era rico, era empresario, venía una familia de plata, pero a sus hijos les enseñaba a sacrificarse y lo hacían realmente, porque en la casa muchas veces terminaban comiendo quizás de una manera más austera, pero él siempre priorizaba, digamos, el ayudar a los empleados y a la gente que tenía alrededor. Y otro ejemplo que me gusta mucho de empatía: hoy en día en las empresas uno dice, sí, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Digo, qué difícil, porque hoy en día, y más en nuestra querida Argentina, uno da el brazo y te agarran el codo, uno da la mano y te agarran el codo, el brazo y todo, bueno. Y a Enrique también le pasó lo mismo hace 57 años. Hay una anécdota que cuenta que un empleado tenía tuberculosis y había hecho juicio a la empresa demandando de que como que la enfermedad esta la había adquirido en la empresa. Justo el día que era el juicio, el empleado de la empresa no había podido ir, por lo cual le pidieron a Enrique que vaya como en nombre de la empresa porque era el único director apoderado, y el juicio resultó favorable para Rigoló, para la empresa, pero cuando Enrique vuelve a la empresa, lo que le dice a la gente de administración, le dice, bueno, por favor, hagan una donación por el importe que están demandando, o sea, denle el dinero ese por ese importe en carácter de donación. Cuando se entera de esto el abogado, casi lo mata, porque dice, estás sentando precedencia, digamos, un precedente de que todo el mundo va a querer hacer lo mismo.
todos los demás empleados van a querer hacer exactamente lo mismo, no podés tener este tipo de actitudes. ¿Y qué resultó? Que el resto de los empleados, todo lo contrario, en vez de querer hacer más juicios, se dieron cuenta que la intención de Enrique era realmente sincera, que él se preocupaba por ellos, por lo cual generó todo el efecto totalmente contrario. Nadie hizo juicio, de ahí en adelante, o sea, hubo muchos menos juicios y digamos, logró el efecto totalmente contrario a lo que esperaba el abogado, ¿no? Bueno, flexibilidad, ser como los demás necesitan que seamos. Este ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que habla sobre, bueno, él se dio cuenta que uno de los sectores de la empresa daba pérdida, el área de carpintería daba pérdida. Y él lo detectó y fue proactivo en esto, fue agente de cambio. Lo que hizo fue proponerle a los empleados una desvinculación y firmar un contrato por 5 años y ayudarlos a que ellos se pongan su propia empresa, y todos ganaban. O sea, los empleados empezaban a ser empresarios y Rigolot lograba tener digamos, el producto a menor costo. Era un empresario creativo y además muy humano. Y bueno, precursor en cuanto al concepto de tercerización, ¿no? Porque logró eso mismo hace 57 años. Y motivar al equipo, bueno, se me ocurrió que esta anécdota tenía algo que ver con el lema de la jornada, que es potenciando nuestros talentos para la transformación sustentable. Había una oportunidad, digamos, las fuentes de vidrio que se hacían en Rigolot necesitaban una precisión muy exacta de la temperatura que tenía la fuente de vidrio, y si había una diferencia de 2 o 3 grados, las cosas salían mal. Uno de los empleados encontró una forma de poder salvar toda esa producción, y cuando Enrique se enteró de esto, lo llama y le da un premio, digamos, remunerativo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de bueno, realmente motivar, pero con cosas concretas. Yo creo que él se la jugaba mucho no sé, desde el lado de la empresa, ¿no? De que uno siempre trata de encontrar cómo ayudar. Él, está bien, tenía un cargo directivo, pero se la jugaba mucho por tratar de cambiar cosas en la empresa. Uno siente que, bueno, porque estoy en un cargo, no sé, muy junior, no puedo cambiar cosas. Él lo hacía igual, él también tenía sus trabas y lo lograba igual. Así que, digamos, a no desmotivarnos en ese sentido, creo yo. ¿Qué pensaba Enrique Yo de los talentos? ¿Cómo los trabajaba en sus equipos de trabajo, en las empresas? ¿Cómo desarrollaba el personal? ¿Qué pensaba esta persona que fue el primer presidente de ACDE? Entonces quisimos destacar algunas cualidades que él tenía para que podamos, llevarnos algo de esto hoy de acá y poder aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, pero principalmente también en nuestra forma de ser, para tener una mejor llegada. Bueno, Enrique era autodidacta. ¿Qué podemos decir de él? Todo el mundo que habla de Enrique en los libros o personas que lo conocieron nos van a decir que Enrique quería saber de todo. Él investigaba, leía un montón todos los días, no solo sobre la empresa, leía sobre cualquier tema. También tenía anotaciones personales, unas libretas muy interesantes que si algún día llegan a algún libro que escribieron sobre él, van a encontrar sus manuscritos que son re interesantes, innovadores. Y también cómo lo llevaba a la práctica. Él quería estar a la vanguardia. Entonces en su empresa todo el tiempo estaba investigando qué había de nuevo. Él trabajaba en una empresa de la industria del vidrio en Rigolot. Entonces siempre preguntaba en otros países qué adelantos había, qué máquinas nuevas, cómo medir los tiempos, la productividad. Y Enrique ha llegado a traer técnicos norteamericanos para, por ejemplo, hacer el primer tubo fluorescente acá en Argentina. Le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo lograron. Y dejó trabajando acá en su empresa todo un equipo dedicado a eso y estaban muy orgullosos. Después se pueden leer los testimonios en los libros que están muy buenos. Bueno, también Enrique quería generar valor en la persona, no solamente en la empresa.
Enrique estaba súper preocupado de mostrar ante el directorio de las empresas cómo rendían las ganancias, la productividad y todo esto. Pero creo que aún más le preocupaba capacitar a su personal. Él tenía muchos empleados, sabía el nombre de todos los problemas que tenían, les preguntaba qué les hacía falta y así tenía una muy buena llegada humana. No era solo un ámbito acotado donde él estaba trabajando y todo lo que él fomentaba, su personalidad. Él era muy alegre. Lo trajimos acá porque Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado: esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común. Bueno, queremos invitar a que después de haber escuchado todas estas cualidades de Enrique podamos llevarlas a la práctica y no olvidarnos que somos parte de empresas o trabajamos en empresas, pero primero somos humanos. Entonces, así es como todos los que estamos acá podemos ser agentes de cambio. Bueno, ¿qué más podemos agregar, no? De lo que vamos escuchando, que nos van contando, qué impacto genera en la vida de cada uno que va conociendo la historia de Enrique Yo. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.